a mi manera de sentir, de percibir ese problema, ¿sí? Va a buscar ayudarme dando una solución. Entonces, supongamos que es mi sentir, que es lo que está a nivel inconsciente, es no digiero esta situación. Entonces, ¿qué hace el organismo, la biología, esa inteligencia biológica para ayudarme? Me va a dar una solución. Por ejemplo, segregar más jugos gástricos, más acidez, y la persona va a comenzar a tener síntomas de gastritis, por ejemplo. ¿Sí? Y yo lo voy a vivir como una enfermedad, de estar enfermo de gastritis, ahora estar mal porque tengo gastritis como algo malo, y en realidad es algo que está surgiendo como una solución a eso, que a nivel consciente yo no le estoy encontrando solución. Entonces, ¿cómo hago para solucionar y digerir algo que me parece que es indigerible? Y aumento mis jugos gástricos para digerir, ¿sí? Entonces, esas decisiones biológicas las va tomando mi inconsciente. Tenemos dos niveles, tenemos el consciente y el inconsciente. Cuando a nivel de pensamiento, sí que es el consciente, no encuentro solución, ese inconsciente se va a hacer, ¿sí? Entonces me va a aparecer como síntomas una enfermedad o síntomas, ¿sí? Por eso que no estoy pudiendo solucionar. Tenemos el pensamiento por un lado, que es la parte del consciente, ¿sí? Yo tomo decisiones, analizo las cosas, mi inteligencia de análisis, de pensamiento, la creatividad, todo eso uso el pensamiento, la neocorteza, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que se llama el cerebro arcaico, que es la parte inconsciente, ¿sí? Ahí, en ese inconsciente, en el cerebro, es donde están todas las redes neuronales, ¿sí? De todo lo que yo voy viviendo, pero no solo los hechos, porque por ahí podemos tener la memoria de un hecho, pero en realidad lo que se plasma a nivel neuronal, la red neuronal que se genera, es de acuerdo a cómo yo percibí ese hecho. Por eso esta situación que estamos viviendo todos, cada uno la percibe de acuerdo a su historia de vida, a la historia de vida de la familia, que bueno, ya no me voy a ir tanto para atrás, ¿sí? Pero de acuerdo a mi manera de ver la vida, ¿sí? De acuerdo a mi programación, es como yo percibo la realidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo percibo la realidad, va a generar emociones en mí, porque yo de acuerdo a mis creencias es lo que observo, lo observado es de acuerdo a cómo yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? Entonces, mis creencias están en esa parte de programación en el inconsciente y las emociones también, ¿sí? Todo lo que yo siento en ese momento es lo que se va plasmando en ese inconsciente, se va programando y después baja al cuerpo, ¿sí? Que queda en nuestro ADN, en la célula, como la información, como el resultado de toda esa percepción, ¿sí? Y va a la célula. Y de acuerdo, a veces la enfermedad es de acuerdo a las funciones de cada célula, las células que se van a hacer cargo de la solución. Lo importante es de que todo lo que uno a nivel consciente no lo ve, está a nivel inconsciente, está grabado a nivel neuronal y a nivel ADN. En todas las células de nuestro cuerpo está la memoria de todo lo que yo he vivido, de todo lo que he sentido y de todo lo que pienso, no solo yo, todo mi transgeneracional, ¿sí? Porque tengo la herencia de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, toda la historia que ha vivido mi familia, yo la tengo como herencia, está grabada, aunque no esté a nivel consciente, aunque yo no conozca nada de la historia de mi familia, mi inconsciente sabe toda la historia. Por eso me va a hacer actuar para salvarme la vida a partir de la memoria que tiene, ¿sí? De lo que está vivido por mí o por mi familia en el pasado. Entonces, por ejemplo, ahora puede haber personas que les genere pánico esta situación porque tienen memorias, ¿sí? de haber estado
en la cárcel, algún familiar, haber vivido una guerra, algún familiar. Entonces yo heredo toda esa emoción de esa persona que ni siquiera conocí, por ejemplo, que tenga tíos, bisabuelos o tatarabuelos de Italia, de Alemania, de lugares donde han vivido guerras, donde han vivido ya pandemias, ¿sí? Y está en mi memoria celular, ¿sí? Entonces en mí se despierta un miedo excesivo como solución, ¿sí? Yo no entiendo por qué me da tanto miedo y en realidad porque el cuerpo dice peligro, peligro, porque ya hemos vivido esto. Entonces, ¿cómo hago para soltar ese pánico, ese miedo excesivo? Tengo que entrar a ese inconsciente, a la memoria, y liberarlo ahí, ¿sí? Porque por un lado pasa mucho de que tomo conciencia de mi miedo, tomo conciencia de mi enfermedad, de la causa que lo generó. Por ejemplo, yo digo con María Marta, sí, esto me generó una sensación de mucho miedo o de que es algo indigerible para mí. Lo hago a nivel pensamiento, lo analizo y lo entiendo. Pero a pesar de todo sigo sintiendo la gastritis, sigo sintiendo el miedo, sigo sintiéndome mal, sigo con las defensas bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entré al inconsciente a sacar ese resentir que se llama. Tengo que llegar al inconsciente a sacar esa memoria para poder revertir mi salud, o sea, sanar esa enfermedad. ¿Se entiende? Sí. O sea, quiero explicar lo que yo entendí, a ver si está bien, Estrellita. O sea, no todos nos podemos enfermar de pánico, por ejemplo. Para que suceda esto, tengo que tener algún registro de algún ancestro, algún familiar anterior, y que esté como activo o que haya sido el foco de activación en este momento. O sea, este momento de crisis a través de la pandemia, se activa eso que quedó registrado en la memoria. Claro, un detonante. Un detonante, sí. Exactamente. Entonces, es un detonante. Bueno, sí. El tema es que cada uno se va a manifestar de acuerdo a lo que uno tiene adentro, ¿sí? Por la información del ADN y todas las redes neuronales. El tema es, ¿cómo hacemos si teóricamente tienen fuerza los siete ancestros o familiares? ¿Cómo sería hasta el séptimo ancestro anterior? Tiene mucho peso en nuestro presente, digamos, así sería. Los que más influyen es hasta la cuarta generación hacia atrás, sí se puede llegar mucho atrás, mucho más atrás. Lo mismo también puede ser una vivencia propia. Supongamos que tuve una paciente, por ejemplo, que en una de las sesiones de estas semanas, porque en estas semanas las sesiones se habla mucho y se trabaja mucho lo que está sintiendo la persona con toda esta situación. Y en el ejercicio llegamos al inconsciente, a una situación, ella estaba con pánico, y llegamos a una situación de su infancia que ella no recordaba, a nivel consciente no tenía recuerdo, y en un ejercicio donde entramos al inconsciente, ¿sí? Era que ella la encerraban en el baño cuando era niña y la castigaban, ella no recordaba, había bloqueado eso, y la encerraban en el baño. Entonces, la cuarentena fue el detonante, ¿sí? Pero el programante estaba en su infancia, no estaba en sus ancestros, era parte de su historia personal, ¿sí? Y ella no recordaba eso, y claro, en la familia era como que no entendían su actitud, de por qué ella no podía aguantar el encierro, ¿sí? Aparte estaba en departamento, y al hacer el ejercicio y entrar al inconsciente, ahí puede ella darse cuenta y liberar la emoción que era el gran miedo que sentía en esos momentos que le hacían eso, liberar ese miedo, y de ahí a una semana después no había síntomas, ella lo pudo liberar a ese resentir que se llama, y desaparece el síntoma. Hay miedo normal, pero ya no es pánico, ya no es exagerado, ya no es patológico. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Ahí uno tiene, sin irse la cuarta generación para atrás, pensá que desde el tercer
trimestres, digamos, del embarazo hasta los 2 años de vida, y después hasta los 7 años, nosotros aprendemos observación. Y dentro de la panza, digamos, antes de nacer, se aprende todo Sí. por lo que nos pasa nuestra madre, ¿no? Sí. Entonces, imagínate Sí, sí. que todo eso queda grabado a un nivel subconsciente. Y como dice Sí. ella, ante un evento externo, hoy, a los 47 años, el cerebro, como está el subconsciente escaneando todo el tiempo lo que está pasando para ver cómo reacciona y cómo nos mantiene vivos, un evento que es, estoy encerrado en mi casa, lo emula con estar encerrado en el baño y por algún motivo lo llama y saca ese programa. Y ese Así programa es todo el miedo que me generó en ese momento, que es una vivencia propia y única de esa persona. La Así angustia que es. sintió, el miedo que sintió, que solamente de esa persona, es como que le haces un doble clic al icono y viene todo ese programa. Y claro, y no sabe por qué. Dice, estoy en mi casa, no pasa nada, no hay un terremoto, no hay nada. O sea, es un miedo irreal, pero ese programa Sí. se llama, y con esto de la biodescodificación, se va a ese origen. La verdad que es fabuloso. Sí, así es muy buena tu explicación, Pepe, creo que lo aclara mucho más. Y es esto de poder encender esa computadora biológica que es el cerebro, y por ahí cuando nos quedamos en el análisis del pensamiento, en el análisis intelectual, no podemos resolver nada. Sí Claro. o sí, para entrar al inconsciente, para encender esa computadora biológica, tengo que hacerlo desde las emociones, tengo que hacerlo desde lo simbólico, si no, no puedo entrar. Entonces, por ahí, intelectualmente entiendo lo que me está pasando, porque a veces hablamos con el otro y sí, yo sé lo que me pasa, sé que esto es normal, bueno, pero no lo puedo dejar de sentir. Entonces, ahí es cuando sí o sí tengo que buscar el camino para entrar a ese origen que es un programante, ¿sí? A partir del detonante, porque lo que está viviendo ahora es algo que lo detonó. La cuarentena detonó algo que estaba ya programado, como dice Pepe, en el inconsciente, porque nuestra programación comienza ya en el vientre de la madre. Sí, que es lo que es el proyecto sentido, todo lo que vivió mi madre, mis padres, mi familia cuando yo estaba en el vientre es mi programación más fuerte y hasta lo que me da el sentido de para qué vine a esta familia y a este mundo. Claro, todas las ondas cerebrales las tenemos durante el día, todo el día de acuerdo a la actividad que estamos haciendo, son las ondas cerebrales que actúan en nosotros, son normales, el tema es de que tengamos un poco de todo durante el día, para el descanso necesitamos, ahí no están las deltas, las más profundas para descansar. Cuando no descansamos, por ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, cuando no descansamos, necesitamos que el cerebro baje, ¿sí? Sus ondas cerebrales para el descanso. Entonces, cuando uno descansa, el sistema inmunológico también se repone, entonces estamos más fuertes y más resistentes ante el estrés que estamos viviendo. Entonces, todas las ondas son naturales y normales. El tema es cuando nos mantenemos mucho en una o muy poca de otra. Si no hay descanso y tengo muy poca onda delta, por ejemplo, ¿sí? Que es cuando estoy descansando, mi sistema inmunológico va a decaer porque no tengo reposición, ¿sí? de células de defensa, ¿sí? Entonces, o cuando estoy en una, por ejemplo, eh, en ondas muy, muy altas, que es más de la atención, ¿sí? Y no tengo descanso porque estoy trabajando mucho a nivel mental y no paro, también me va a generar estrés. Y de ahí, desde todas las técnicas, uno puede usar también esto, tenerlo en cuenta, por ejemplo, el alfa, poder entrar a un estado de calma para poder entrar al inconsciente, si eso es muy común hacer ejercicios de respiración, ejercicios de meditación como para calmar la mente y poder entrar al inconsciente mucho más rápido. ¿Sí? Ustedes van a ver que cuando hacemos ejercicios para entrar al inconsciente se usa mucho esto de bajar las ondas cerebrales para calmarnos y de ahí poder entrar fácilmente, que no interrumpa y no interfiera tanto lo intelectual, el análisis,
¿sí? En cuanto la mente se hace a un lado, paso rapidísimo. A veces solo respirando, en 3 respiraciones ya puedo entrar inmediatamente. Cuando la persona se entrega, se puede entrar rapidísimo al inconsciente bajando esos decibeles, digamos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, Muy sí. lindo lo que decís, y me gustaría aclarar un poquito más lo del gráfico que puso María antes. Dale, sí. Pensá que un niño, hasta los 7 años de edad, entre los 2 y los 7, está en estado Z, que es esa onda cerebral más Sí. baja. Por eso están a un nivel prácticamente de fantasía. Cuando el nene juega con un palo de escoba, está andando a caballo, en realidad él siente que está en un caballo, y eso se lo permite ese estado Z que tiene. Pero ese estado Z tiene una función mucho más importante que hacer vivir al chico en una fantasía. Es la función de que aprenda de todo su entorno, y ahí se genera el 80% de toda la programación subconsciente. ¿Qué significa esto? Cuando uno es grande, no está, ese estado Z, como dijo Estrella, es parte de nuestra vida, pero generalmente estamos en alfa y en beta, ¿no? Y sobre todo, estamos trabajando mucho y pensando, estás en un estado más alto como beta. ¿En qué momento yo puedo ponerme en un estado más tranquilo, como el Z, por ejemplo? ¿No? Bueno, Antes de en ir a este dormir. caso, sí. Antes de ir a dormir, ¿qué pasa? Cuando uno está entrando en sueño y bajás, que te estás durmiendo, ahí es un momento que el cerebro empieza a entrar casi en esa frecuencia. Y dicen algunos, expertos en esto, que es momento como para poder reprogramarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si vos notás una falencia o algo que sabés que lo tenés anclado en el subconsciente de chico porque ya lo entendiste, poder reprogramarlo con nuestras palabras, repitiendo algo que yo quiero modificar, y por repetición, y en ese estado podemos ingresar más rápido al subconsciente, y muchas veces funciona. Lo que pasa es que uno tiene que estar muy presente con lo que está haciendo, ¿no? Y eso es lo que le permite, volviendo a los niños, aprender sin que uno les necesite explicar nada. Simplemente captan todo el medio ambiente y graban. Por eso es grave lo que uno le puede enseñar malo a un chico menor de 7 años. Si vos lo maltratás, le decís, sos un tonto, no servís para esto, sos igual a tu abuelo, tené cuidado porque mirá que el abuelo tiene cáncer y vos heredás, o el chico escucha esas cosas, es muy probable que de grande desarrolle todo eso, es decir, esas enfermedades, o sentirse que no sirve para nada, porque algún día te lo dijeron cuando tenías 5 años. Eso va directo al subconsciente, lo que no sucede cuando tenés 10 o 12. Ahí ya no pasa tanto. En este estado se usa mucho el Z, se le usa mucho las visualizaciones, yo lo uso muchísimo porque es el estado de la imaginación, de la creación. Entonces, cuando uno ya pudo sacar el programa de algo negativo, necesita poner algo nuevo, que es cuando uno ya desprogramó, este estado Z ayuda a reprogramar, que ahí entra la realidad virtual, porque en el cerebro tenemos distintos niveles. Entonces, el inconsciente no reconoce entre la realidad y el mundo virtual. La realidad virtual y la realidad para el inconsciente es lo mismo. Entonces, con este estado Z, cuando uno lo genera, ¿sí?, ayuda a reprogramar. Es ahí cuando uno puede, con imágenes, ¿sí? Yo en los audios de visualización, cuando la voz es lenta, ingresa más fácil a este estado, ¿sí? Va generando imágenes, las imágenes generan emoción, y cuando genera emoción empieza a grabarse a nivel neuronal. Ahí empieza a crearse esa realidad virtual para mí, porque no puedo distinguir si es verdad o no. Para mí es real. Si yo ya lo estoy sintiendo en el cuerpo, es cuando baja la emoción a lo físico. Cuando ya lo estoy sintiendo en el cuerpo, el inconsciente lo toma como real. Por eso es que está tanto en los niños, y los niños viven en esas realidades virtuales y fantasiosas. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces uno eso, toma Estrella, eso para la terapia. Es lo que, sí. Sí. Es muy real lo que decís, es lo que Jodorowsky habla de los actos psicomágicos, ¿no? Así es, sí. Es generar sí. un acto psicomágico en la cabeza, pero no en cualquier momento. Si yo estoy en la oficina haciendo cuentas o pensando en el dinero o hablando,
un acto psicomágico ahí no me va a servir de mucho. Hay que Porque buscar no esos, entras, no vas a claro, entrar. hay que buscar esos estados. Lo que sucede es que requerís de un pequeño entrenamiento, ¿no? Para poder Sí, frenar por todas las plumas supuesto. que uno tiene, ¿no? La cabeza está Sí, acelerada y hay que sí, frenarla y requiere de un cierto entrenamiento, pero tampoco es sí, tan difícil. sí. Hay cosas que necesitamos ayuda porque, bueno, para eso estamos las personas que hacemos esto, para dar las herramientas y guiar en esto, porque no es que uno es sanador del otro, cada uno se sana a sí mismo. Y nosotros somos como los facilitadores de esas herramientas, porque hay muchos hechos traumáticos que están en nuestro inconsciente y solos no podemos entrar a desprogramar y reprogramar, porque no tenemos esa capacidad. Sí necesitamos alguien que nos guíe, un terapeuta, un facilitador, alguien que esté preparado con la herramienta justa para hacernos entrar en esos estados de conciencia, poder ir hacia el inconsciente y poder desprogramar, sacar ese programa que me está dañando, ¿sí? Y poner algo nuevo, algo positivo, la reprogramación, ¿sí? Entonces, esa sería la vía, porque hay cosas que podemos hacer solos y que hay audios y hay de todo, incluso a veces solo leyendo un libro de decodificación, tomo conciencia y sale la emoción porque me di cuenta de algo, tomé conciencia y me sale la emoción y ya liberé. Pero hay situaciones y traumas que no son tan fáciles y necesitamos a alguien que nos acompañe y nos ayude en eso, sí, por supuesto.